En un antiguo bosque de la India, un tigre de Bengala vivía solo y melancólico. Sus rugidos ya no eran tan fuertes y se había dejado de ver cazando. Pasaba sus días echado bajo un enorme árbol baniano, con una tristeza palpable en su mirada. Los animales del bosque, preocupados por su extraño comportamiento, decidieron buscar la ayuda del viejo elefante, el ser más sabio de la jungla. El elefante, tras escuchar la preocupación de los animales, decidió visitar al tigre para entender su tristeza. Con su trompa, el elefante se acercó al tigre y con voz calmada le ofreció su ayuda. El tigre le confesó que sentía un vacío interior y que nada le daba alegría. El elefante, con compasión y sabiduría, le sugirió que buscara dentro de sí mismo y cultivara pensamientos positivos para sanar su espíritu. Aunque el tigre agradeció el consejo y decidió salir de su letargo, no encontró alivio inmediato. Los monos, tratando de animarlo, lo invitaron a jugar, pero el tigre aún sentía una profunda tristeza. Aunque el juego le ofreció un breve respiro, el vacío persistía. Finalmente el tigre continuó su camino, dejando a los monos con la esperanza de que algún día encontraría la paz interior. El tigre, en su búsqueda de alivio para su vacío interior, se encontró con un ciervo que lo saludó y le preguntó sobre su tristeza. El tigre compartió que ni siquiera el juego con los monos había logrado levantar su ánimo. El ciervo sugirió que buscara paz interior contemplando la belleza del bosque y se ofreció a acompañarlo en un momento de calma. Sin embargo, a pesar de pasar un rato en tranquilidad, el tigre se sintió más pequeño e insignificante frente a la inmensidad de la naturaleza y continuó buscando respuestas. Preocupados por el bienestar del tigre, los animales del bosque acudieron al anciano elefante en busca de una solución más profunda. El elefante, reconociendo que el malestar del tigre requería más que soluciones superficiales, propuso pedir ayuda a Siddhartha, un venerado ermitaño budista conocido por su sabiduría y compasión. Los ciervos fueron enviados a buscar a Siddhartha para que pudiera ofrecer al tigre el tipo de asistencia que realmente necesitaba. Siddhartha, el sabio ermitaño, llegó al bosque para ayudar al tigre, quien había estado sumido en una profunda melancolía. Con una voz serena, Siddhartha compartió enseñanzas sobre el sufrimiento, explicando que todo dolor surge de no comprender la verdadera naturaleza de la vida. A su llegada, el tigre, abatido y sin esperanza, escuchó atentamente mientras el ermitaño le ofrecía su ayuda con compasión y sabiduría. El tigre, sorprendido por la presencia del ermitaño, abrió su corazón y relató su tristeza profunda. Se sentía vacío y sin propósito, incapaz de encontrar alegría en las cosas que solían motivarlo. Siddhartha escuchó con paciencia, reconociendo el sufrimiento del tigre como dukkha, un dolor que proviene de desear que las cosas sean diferentes a como son y de aferrarse a lo efímero. Siddhartha explicó al tigre que su melancolía surgía de una mente que no comprendía su verdadera naturaleza y buscaba una felicidad inalcanzable. Aseguró al tigre que había un camino hacia el bienestar, instándolo a liberar el peso de su sufrimiento y a buscar la paz interior a través de la sabiduría y la aceptación. Siddhartha explicó al tigre que el camino hacia la liberación del sufrimiento era a través de un sendero de 8 ramas, que aunque sencillo en esencia, requería disciplina y perseverancia. El tigre, intrigado y esperanzado, escuchó atentamente mientras el ermitaño detallaba cada uno de los 8 pasos. Adoptar una visión correcta de la realidad, cultivar pensamientos positivos, usar un lenguaje armonioso, actuar éticamente, mantener un sustento digno, esforzarse con energía positiva, practicar la atención plena y meditar para encontrar la quietud interior. Motivado por la nueva perspectiva, el tigre aceptó con fervor la guía de Siddhartha y se preparó para comenzar su viaje. El ermitaño le indicó que iniciara con la meditación en un claro junto al río, donde podría encontrar la paz y enfocar su mente. Aunque la experiencia era inicialmente desconcertante,
el tigre empezó a sentir una renovada serenidad a medida que disciplinaba su mente, marcando el inicio de su camino hacia la sanación interior. Siddhartha felicitó al tigre por dar el primer paso hacia la sanación y le recomendó que regresara a su lugar secreto de meditación cada vez que sintiera decaer. Siguiendo los consejos del monje, el tigre meditó diariamente y aplicó los principios del sendero óctuple en su vida, incluyendo pensamientos más amables y un lenguaje virtuoso. Con el tiempo, los animales del bosque comenzaron a notar un cambio significativo en él. El tigre, antes abatido y melancólico, ahora mostraba una nueva vitalidad y alegría. Su pelaje brillaba más y buscaba activamente ayudar a los demás, como cuando guió a los animales pequeños hacia un manantial de agua fresca. Agradecido, el tigre compartió con sus amigos que su transformación se debía a la práctica disciplinada del noble sendero que Siddhartha le había enseñado. Los animales quedaron impresionados con el cambio del tigre y el elefante comentó que su experiencia era prueba de que ningún sufrimiento es insuperable si uno se esfuerza por sanar. El tigre continuó su camino con esperanza renovada, irradiando una serena alegría que contagió a todos en el bosque. Y así lo hizo el tigre, quien se convirtió en ejemplo y fuente de inspiración para cualquier morador de la selva que atravesara penas del espíritu, recordándoles que existe un camino de luz cuando hay voluntad de transitarlo. Una brillante mañana, el tigre se dirigió gustoso al claro del bambú donde solía meditar junto al susurrante río. Al llegar grande fue su sorpresa al ver que su querido maestro Siddhartha lo esperaba sonriente, sentado en pose de loto. «Venerable Siddhartha, qué dicha volver a verlo», exclamó el tigre conmovido. «¿A qué debo este preciado encuentro?» «He venido, noble amigo, para ser testigo personalmente del prodigio que tus compañeros del bosque no cesan de ponderar por doquier», respondió afable. «Me han relatado extasiados la transformación que opera en ti día tras día, llenándote de serena dicha interior y deseos genuinos de servir. Quería constatar yo mismo antes de partir». El tigre bajó la mirada, ruborizado ante aquel inmerecido reconocimiento. «Todo se lo debo a usted, sabio Siddhartha, y a las benditas enseñanzas sobre el óctuple sendero que amablemente me transmitiera», repuso con humildad. «Tan solo he seguido sus sabios consejos lo mejor que he podido, aunque a veces siento que no estoy ni cerca de alcanzar la pureza de espíritu que usted atesora. Pero...» El monje meneó la cabeza afablemente. «No menosprecies tu noble esfuerzo, apreciado tigre. El sendero hacia la redención interior que has escogido requiere constancia y paciencia, pero los frutos que ya cosechas son harto visibles, y no solo por tu propia transformación, sino también por el positivo efecto que tu cambio genera en quienes te rodean, inspirando más bondad por doquier. Eso me llena de júbilo». El tigre sintió que los ojos se le humedecían de gratitud. Sabía que a pesar de lo aprendido, aún tenía mucho camino espiritual por recorrer, pero contaba ahora con una brújula certera en la noble enseñanza de su querido maestro Siddhartha, grabada a fuego en su espíritu. Y así, cuando el venerable monje se despidió para continuar su peregrinaje, el tigre supo que nunca estaría realmente solo, que cuando la melancolía o el desánimo amenazaran con regresar, le bastaría con evocar las sabias palabras de su mentira sobre aquel óctuple sendero iluminado, cuyos pasos se habían convertido parte integral de su ser, recordándole siempre que la verdadera dicha yace dentro de uno mismo, esperando paciente a ser descubierta. Y esta es la fábula budista sobre cómo el tigre logró superar su tristeza, sanar su alma desde dentro y hallar una felicidad auténtica basada en la compasión y la sabiduría.